Vamos lá, gente. Vamos para a nossa primeira palestra internacional. Esse cara, que eu já fiquei amigo dele agora há pouco, a gente conversou, ele tem 25 anos de experiência como empresário, consultor, ele já foi CEO em serviços de TI, serviços profissionais, estrategista de negócios, fantástico, e fez aniversário recentemente, dia 7. Então a gente vai colocar todos os parabéns aqui no chat ao lado e quero que vocês recebam com muitos aplausos, clap, clap, do jeito que vocês conseguirem se expressar para o bem, o meu amigo Nicolas Ralph. Vai ter churrasco, Nicolas? Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto verlos aquí desde mi casa de la Ciudad de México. Los saludo, mucho gusto estar aquí con BNI Brasil. Eh, Me hubiera gustado estar en vivo con ustedes en BNI Brasil, pero no, no nos es posible en esta ocasión. Entonces, pues lo haremos de manera virtual. Yo he estado un par de veces en Brasil. Alguna vez estuve en las cataratas de Iguazú, me gustó muchísimo. Otro día estuve en un lugar que se me hizo fascinante, que es en Bahía, en Costa do Sauípe. Jamás había visto una playa con tantas palmeras. Y pues la última vez que estuve en Sao Paulo en 2007 y tuve la gran oportunidad de hacer un tour de un día a Río de Janeiro. Entonces, espero pronto regresar, espero que pronto todos los países del mundo podamos superar esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo y podamos reunirnos de manera presencial. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre lo que es el liderazgo basado en la estrategia y por qué es importante que ustedes tengan ese modelo de liderar en su negocio. ¿Por qué es importante que ustedes lideren su negocio? No con base a la ocurrencia del día, sino con Nicolas, base, licença, com permisso. ¿sí? Licença, eu esqueci de dar um recado aqui, então eu vou precisar lhe interromper rapidamente. Nós, pessoal, nós não teremos a tradução simultânea aqui, mas o Nicolas fala um espanhol que a gente consegue entender muito bem, muito tranquilamente. Então, não vai ter a tradução simultânea, mas não vamos perder nada de conteúdo, vai tudo acontecer muito bem. Nicolas, perdão aí por interromper sua fala, o palco é seu novamente. Entonces, ¿quieres que hable un poquito más lento? Ótimo, obrigado, agradecemos. Ok, perfecto. Como comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo transformarte de un líder operativo en un líder basado en la estrategia. Y pues todos sabemos cómo está cambiando el mundo, cómo ha cambiado el mundo y cómo seguirá cambiando. Ya hasta muchos de nosotros debemos de estar pensando que el mundo es un lugar inestable, pero también decir que el mundo ha cambiado o el mundo está cambiando es un cliché. Pero inclusive antes de la pandemia, el mundo estaba cambiando. Antes de la pandemia ya vivíamos cambios muy rápidos. La transformación digital ha acelerado los cambios en el mundo y hoy estamos viviendo en un mundo que ya se le denomina como el VUCA. ¿Por qué VUCA? Porque es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo y por lo tanto es un mundo ambiguo. ¿Y qué es lo que hace que sea volátil, incierto, complejo y ambiguo? Ejemplos, ustedes no saben cuál va a ser el tipo de cambio en 3 meses, nosotros no lo sabemos tampoco. Puede bajar, puede subir, eso causa incertidumbre. Pero sobre todo me gustaría detenerme aquí en el tema de complejidad, la complejidad que ha venido derivada de un mundo tan interconectado, nos obliga a pensar de manera más sistémica en las causas y en los efectos. Y cuando tenemos un mundo tan volátil, complejo, incierto, el mundo se vuelve ambiguo porque nos cuesta trabajo tomar decisiones en un mundo cada vez más turbulento.
¿Cuál es la situación actual de tu negocio? Yo podría decirles, sin temor a equivocarme, que algunos de ustedes están teniendo la peor crisis en su negocio, que algunos de ustedes están teniendo el mejor año que hubieran podido tener en su negocio y algunos de ustedes están navegando. Y eso pues es normal y es sobre todo es normal en este mundo VUCA, en este mundo inestable, en donde lo que para unos es malo, para otros es bueno. ¿Y por qué es esto? Simplemente por este fenómeno que ha identificado esta organización que se llama Trend Hunter, que habla sobre los ciclos de estabilidad, crisis, caos y volver a empezar. ¿Qué fue lo que vivimos entre 2010 y 2019? Vivimos una relativa estabilidad, una estabilidad en donde, digo, sí vivíamos en un mundo VUCA, en un mundo turbulento, pero por lo menos era una turbulencia estable. Llega la pandemia el año pasado y caemos en una crisis, la crisis del COVID, y hoy, pues al principio se sentían nubarrones, no se veía claridad. Hoy en día muchos de los países seguimos en crisis y durante la crisis, ¿cuáles son las empresas que han florecido? Han florecido empresas que venden gel, empresas que venden tapabocas, empresas de comercio electrónico. Pero más allá de la crisis, cuando la tormenta baja, nos encontramos en un río, que como decimos en México, un río revuelto es ganancia de pescadores, en donde tenemos una época de caos. Y a diferencia de la crisis, la época de caos es una época en donde sí podemos encontrar oportunidades para crecer. Sí podemos, sí, las reglas han cambiado y muchos podemos sentarnos en esa nueva realidad y encontrar oportunidades para hacer un gran negocio. En este momento, muchos países siguen en crisis, otros están en caos, muchas industrias siguen en crisis, otras están en caos y está comenzando a gestarse nuevas oportunidades. Y simplemente les pongo lo que pasó hace más de 10 años. En el 2008 hubo una gran crisis financiera mundial. Y derivado de esa crisis financiera mundial, en donde mucha gente perdimos dinero, perdimos patrimonios, salió una nueva tendencia, una tendencia que se llamaba y se sigue llamando el sharing economy. Del sharing economy florecieron empresas como Uber y como Airbnb, en donde se trata de compartir autos y se trata de compartir bienes raíces. Pero esa crisis también era una crisis energética, que también hemos venido viviendo una crisis de calentamiento global, una crisis de energía, en donde pues han salido empresas como Tesla. ¿Qué empresas van a salir de esta crisis? ¿Qué grandes tendencias se van a dar? No en la crisis del COVID, sino en el caos que vamos a tener en el periodo COVID. Es algo que debemos de estar muy atentos, porque en la medida que detectemos las tendencias y las oportunidades en el caos, tenemos oportunidad de remapear nuestro futuro, de encontrar oportunidades y hacer una nueva ruta para nuestros negocios. Una empresa que yo siento que supo reinventarse muy bien durante toda esta crisis de COVID es el mismo BNI. Yo he sido miembro de BNI en el pasado, soy consultor de BNI México, trabajo con los parceros de BNI en México en gestión estratégica y algo que parecía que era tabú en BNI era hacer reuniones online. Cuando surgió la pandemia hace más de un año,
me impresionó la capacidad de reacción de BNI para empezar a hacer sesiones online, y comenzaron las sesiones online con las desventajas, pero también con las ventajas de tener una reunión online. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las ventajas? Que hoy día yo puedo estar desde mi casa en la Ciudad de México dándoles una conferencia, compartiendo mis conocimientos. Puedo entrar a cualquier capítulo de cualquier lugar del mundo como visitante, y eso va a hacer o va a crear una nueva ola de oportunidades. Una tendencia que ya pueden estar viendo es la tendencia de los nómadas digitales. Como mucha gente está optando por trabajar desde otra ciudad, mudarse de ciudad, y eso causa muchísimas oportunidades. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que muchos empresarios no van a tener la capacidad de ver esas oportunidades y de ver esas tendencias por una simple razón: la falta de claridad estratégica en las empresas, la falta de la claridad estratégica que tienen ustedes como empresarios. Inclusive les comparto aquí una gráfica del MIT, en donde en empresas más grandes, más establecidas, a nivel dirección, a nivel ejecutivo, los mismos ejecutivos no tienen claro cuáles son las primeras 3 prioridades de su compañía. Eso ocasiona una gran falta de alineación en las empresas, lo que deriva en un drama interno. Y entonces estoy tan ocupado resolviendo el drama interno que no me queda tiempo para ver afuera y ver más allá y observar las tendencias y ver dónde puedo tener oportunidades. Porque todos los días tengo que lidiar con el drama interno. Todos los días tengo que poner otra vez eh, en claro las ideas con mis socios, con mis directivos, con mis colaboradores, en vez de tener ya claro un rumbo, claro un camino, y poder tener tiempo y espacio mental para ver lo que está sucediendo afuera. Yo les pregunto a ustedes, te pregunto a ti, amigo, ¿cómo diriges tu negocio? ¿Tienes una ruta definida? ¿Tienes una estrategia? ¿La vives cada día? ¿O simplemente estás viviendo en el día a día de tu negocio? ¿Manejas tu negocio a donde el día te lleve? Y como decimos en inglés, you go with the flow. Pues bueno, si te está pasando eso, aún cuando estás creciendo, te está quedando grande tu negocio. Durante los últimos 12 años, después de una crisis personal propia, en donde a mí me quedó grande mi negocio, donde era yo el parcero de Microsoft más grande en toda Latinoamérica en soluciones de negocio, el negocio creció tanto que de repente de tantos árboles ya no veíamos el bosque, y eso nos ocasionó una gran crisis. A mí me quedó grande mi propio negocio. Y fue cuando llevo los más de últimos 12 años tratando de entender qué es lo que hace que un empresario tenga éxito mientras otros no puedan salir del estancamiento en el que están, o qué hace que empresarios puedan crecer y tomar las oportunidades mientras otros siguen batallando en el día a día dentro de su negocio y no ven las oportunidades, y si las ven, las toman, pero no las aprovechan. Y llegué a la conclusión que es la falta de liderazgo, la falta de estrategia y la falta de desarrollo empresarial. Y durante los últimos 12 años he estudiado diferentes modelos, no solo de desarrollo empresarial, sino también de desarrollo personal. Y dije, una cosa no está separada de la otra. Como dueños de nuestros negocios, tenemos un gran impacto en lo que sucede en nuestros negocios. Eh,
el negocio en una pyme, en una pequeña o mediana empresa, es el reflejo de sus dueños. Pero mientras más estudiaba metodologías para liderazgo, metodologías de estrategia y metodologías de desarrollo empresarial, más confundido estaba, porque cada una de estas metodologías coincidían, pero cada una de estas metodologías también tenían sus propias particularidades. Y fue cuando decidí crear un modelo, crear un punto de partida en donde cada empresario pudiera entender en qué momento aplicar qué metodología. Porque la gente me empezó a preguntar, Nico, tú has estudiado muchas metodologías de liderazgo, de desarrollo personal, de desarrollo empresarial. ¿Cuál me recomiendas más? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de tomar? Y yo decía, es que debes de tomar todas. Al principio decía, todas las que he investigado son buenas. Pero después de un tiempo dije, sí, debes de tomar todas, pero en el contexto adecuado de tu negocio y de tu vida. Y fue cuando identifiqué 3 desafíos que todos los empresarios tenemos que superar, que todos los empresarios tenemos que dominar para poder tomar las oportunidades que están afuera, para llevar a nuestro negocio al siguiente nivel. El primer desafío es contigo mismo, es dominarte a ti mismo, es entenderte a ti mismo. Y ahorita vamos a profundizar más en cada uno de los desafíos. El segundo desafío es dominar el rumbo de tu negocio, entender a dónde vas. Y el tercer desafío es simplemente que cuando vayas a donde dijiste que ibas a ir, lo hagas de manera rentable, lo hagas de manera ordenada para que puedas crecer. De ahí derivó el libro que escribí en Estados Unidos, que se llama The Three Challenges, cómo transformarte en un líder basado en la estrategia. Y les voy a explicar qué es un líder basado en la estrategia. Hay muchas definiciones de liderazgo y hay muchas definiciones de estrategia. Pero liderazgo, y ustedes que están en BNI han aprendido mucho de liderazgo. Yo siempre digo que BNI es una gran escuela de negocios. Y pues liderazgo es la capacidad y la disciplina de influir en los demás para lograr el cumplimiento de objetivos. Y que la estrategia es el mejor camino a tomar para llegar de donde estamos ahora a donde queremos estar. En las empresas establecidas tenemos una capa de liderazgo estratégico, una capa de liderazgo operativo y una capa de liderazgo de equipos. En las empresas pequeñas no pasa eso. No hay liderazgo estratégico. Dueños, directores y gerentes están en la operación como un hámster, todos los días operando, muchas veces sin saber a dónde vas. Es como jugar, usted es un país futbolero, es como jugar viendo el balón únicamente, sin ver el resto de la cancha. Un líder basado en la estrategia ve la cancha para después saber a dónde llevar el balón. Entonces, pues, ¿cuál es el liderazgo ideal para las pymes para crecer? El liderazgo basado en la estrategia, en donde te tomes tiempo para apartarte de tu negocio, para crear claridad estratégica mediante el pensamiento estratégico y la planeación estratégica, para que regreses a operar como un líder operativo y como un líder de equipos. Pero para que todas las actividades que hagas, todas las decisiones que tomes estén basadas en estrategia. ¿Y qué quiere decir claridad estratégica? Quiere decir la capacidad de contestarte las siguientes preguntas. En nuestra empresa, ¿en qué creemos? ¿Cuál es la razón de nuestro existir? ¿Cuál es nuestro core business? O sea, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cómo vamos a ser exitosos? ¿Cómo vamos a medir el éxito? ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Y quién tiene que hacer qué? Estas 7 preguntas son básicas para que tengas claridad estratégica en tu negocio, pero también en tu vida. Y el modelo de liderazgo en la estrategia, liderazgo basado en la estrategia funciona así.
Debes de construir una cultura en donde tengas valores y tengas un propósito claro, en donde tengas una gran meta de 10 a 25 años, una gran visión, una gran aspiración y una estrategia de mediano plazo que te va a ayudar a acercarte a ella. Para que lo que hagas en el año, en el trimestre, inclusive el día de hoy, esté alineado con este rumbo que definiste. Aquí está el rumbo y aquí está el desempeño. Y nosotros, pues normalmente, hoy día con nuestros clientes, que son clientes de nosotros, que les ayudamos a definir su estrategia, codificamos toda esa visión en una herramienta llamada el One Page Strategic Plan. ¿Cuáles son los 3 desafíos? Se los vuelvo a decir. Los 3 desafíos es el modelo para transformarte de un líder operativo en un líder basado en la estrategia. ¿Y cuáles son otra vez? Domínate a ti mismo, domina el rumbo de tu negocio y domina el desempeño de tu negocio. Vamos a hablar de domínate a ti mismo. Domínate a ti mismo es acerca de comenzar a vivir de manera intencional y no de manera accidental. Hay una investigación que se hizo entre millones de colaboradores en una empresa. Estamos hablando de 10 millones de colaboradores, ejecutivos, directores, empresarios, y se les preguntó, en mi trabajo tengo la oportunidad de desempeñarme todos los días en lo que sé hacer mejor. Tan solamente 33% contestó que sí. Esto es verdaderamente preocupante porque quiere decir que 2/3 partes de la fuerza de trabajo no está aprovechando sus talentos porque ni siquiera los conoce. Tan solo 1/3 parte está siendo pleno. ¿Por qué? Porque las personas que están en esa tercera parte están 6 veces más comprometidos con sus trabajos y tienen 3 veces más calidad de vida porque están haciendo lo que saben hacer bien y eso les produce energía, mientras que las 2/3 partes restantes drenan energía. Esto puede estar sucediendo en tu empresa con tus colaboradores, con tus socios o inclusive contigo mismo. Entonces, es importante que entiendas tú mismo dónde agregas valor y dónde no. Es importante que también entiendas dónde estás parado en tu vida, dónde tienes áreas de oportunidad, dónde estás viviendo felicidad y dónde no estás siendo feliz. Y es importante que entiendas también que tu empresa no eres tú y tú no eres tu empresa. Tu empresa es tu trabajo y tu empresa es tu patrimonio. Y si no desempeñas bien tu trabajo, estás perjudicando tu patrimonio. Esa raya que acabo de pintar es el principio de la institucionalización y inclusive las pymes pueden comenzar a institucionalizar su empresa. Si tú quieres saber en poco más sobre cómo dominarte a ti mismo, te invito a que entres a esta página de 3challenges.com. Anótala porque no puse un QR code aquí. Anótala, deja tu nombre, deja tu mail y baja el primer capítulo que habla de cómo dominarte a ti mismo y cómo construir tu rueda de la vida y cómo planear tu vida mejor. Cuando hablamos de dominar el rumbo de tu negocio, estamos hablando de que tienes una visión y una estrategia clara. Tienes una visión de a dónde quieres llegar y una estrategia de cómo vas a llegar ahí. Y esa estrategia está clara para ti, pero no solo para ti, también para tu equipo. Eso es súper importante. En este momento ya estás hablando de que tienes una empresa y tienes un equipo, y si tú logras que tu equipo y tú compartan la misma visión y tengan claro la estrategia para llegar ahí, van a eliminar mucho drama que hay en la empresa, van a tener mucho más claridad mental y van a tener tiempo para ver las grandes oportunidades. Y cuando tú tienes claro a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar, lo único que tienes que hacer es construir métricas, organizar y hacer los procesos de acuerdo a esa estrategia, entender las finanzas de tu negocio, vas a tener más claro cómo crear prioridades porque vas a saber a dónde vas. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier prioridad es buena.
vas a tener claro cómo crear prioridades y vas a crear una cultura de accountability en tu negocio. Una de las cosas que quiero, y con esto voy a prácticamente terminar, es preguntarte, ¿tu negocio es un activo o tu negocio es un empleo? Parte de la estrategia que debe de contener un negocio, en una pyme y el dueño de un negocio, la estrategia de cualquier dueño de negocio debe de llevarte a que tu negocio sea un activo, a que incrementes el valor de tu negocio. Porque sí, yo puedo entender que hay empleos o profesiones muy rentables, como puede ser un neurocirujano. Un neurocirujano puede ganar muchísimo dinero, pero el último día que el neurocirujano abra un cráneo para reparar un cerebro, va a ser el último día que va a generar dinero. Entonces, si tú eres empresario, tu estrategia debe de estar orientada a transformar tu negocio en un activo que puedas en un futuro vender, un activo que puedas heredarle, que pueda ser un legado, o un activo que pueda ser moneda de cambio para absorber otros negocios y crecer tu negocio. Y en ese sentido, quiero recomendarles el libro de Build to Sell, que habla de 8 drivers para convertir tu negocio en un activo. Entre ellos está, obvio, tener buen desempeño financiero, pero también hay otros drivers interesantes. Por ejemplo, tenemos toda la parte de potencial de crecimiento. ¿Estás en un mercado correcto o no estás en un mercado correcto para crecer? ¿Dependes de un empleado o de un cliente en particular? La mayoría de los negocios dependen de un cliente en 50%, un 60% en un cliente. Y si ese cliente se cae tu negocio. Un negocio que vale tiene pulverizada la cantidad de clientes que tienen. Un negocio valioso tiene ingresos recurrentes que puedas cobrar mes a mes o año contra año. Y si tú quieres diagnosticar si tu negocio es un activo o un empleo, te invito a que entres a esta liga y lo compruebes tú mismo. Haz un test de qué tan vendible es tu negocio, cuál es el score. Los negocios que ganan un score arriba del 80% son negocios que pueden venderse inclusive en el doble del valor de un negocio normal. Y ustedes me van a preguntar, oye, pero yo ni siquiera quiero vender mi negocio. No se trata de que lo vendas, se trata de que construyas un negocio hecho para vender. Los dejo un momento aquí para que anoten la liga o para que acerquen sus teléfonos al QR code y los invito a que hagan esta prueba, este diagnóstico que les va a ayudar a entender si su negocio es más un activo o si su negocio es más un empleo. Y a los que lo lleguen, pues es una buena forma también de que nos contactemos. Probablemente podamos establecer una llamada y les voy a mandar un reporte de las partes en las que se deben de fijar para traducir su negocio en un activo. Conclusiones. ¿Cómo te debes de desarrollar como líder? Primero, domínate a ti mismo. Después, domina el rumbo de tu negocio y después, domina el desempeño de tu negocio. Y entonces vas a estar en la punta del mundo. Pero eso realmente es una percepción falsa hasta de la vida, porque la vida no debe de funcionar así. Como debes desarrollarte es, domínate a ti mismo, domina el rumbo de tu negocio y domina el desempeño de tu negocio y hazlo una y otra vez. Siempre mantente al día con las tendencias, nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer y de esta manera vas a seguir fortaleciéndote como un verdadero líder en la estrategia. Con eso me despido.
Muito obrigado. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Aquí me pueden encontrar en mis redes sociales y los invito nuevamente a que traduzcan su negocio de un empleo a un verdadero activo. Gracias otra vez. Obrigado, Nicolas. Obrigado por suas palavras. Muito obrigado. Eu fiquei muito interessado aqui, queria fazer mais umas perguntas. Na conclusão, você nos falou aqui que primeiro a gente precisa desenvolver pessoalmente, depois desenvolver o negócio em si, para depois esse produto virar algo muito bom e que faça diferença para as pessoas. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse desenvolvimento pessoal antes de olhar para o negócio em si. Ok, ese desenvolvimiento personal como empresario, como dueño de tu negocio, es el centro, porque tú eres un empresario. Cuando tú trabajas en una empresa establecida, tu camino es efímero y entonces pues a ti te van a medir por trimestre o por año. Pero cuando tú eres dueño de tu negocio, tú mismo te vas a medir de por vida. Y no se vale que trabajes en un negocio en donde no estás pleno, en donde no das de ti lo mejor todos los días, en donde no llegas de buen humor a tu casa, en donde no te levantas con energía. Por eso es tan importante, por eso el primer desafío, y se los vuelvo a repetir, aquí está el primer desafío, es entenderte a ti mismo y dominarte a ti mismo para ser pleno en tu negocio. Una vez que tienes ese desafío dominado, domina el rumbo de tu negocio y el negocio está para servir a tu vida, porque es tu negocio, está para servir tu propósito de vida. Y el tercer desafío, una vez que tienes claro a dónde quieres llegar, es simplemente poner las métricas. Es como si te subes al carro y tú quieres llegar de Sao Paulo a Río de Janeiro y vas a llegar en carro. A lo mejor estoy diciendo una tontería, a lo mejor está demasiado lejos, yo llegué en avión, pero vas a llegar en carro y vas a poner el GPS para llegar ahí. Y eso son las métricas. Y vas a medir la gasolina para llegar ahí. Y a lo mejor vas a hacer una organización con tu familia o con tus amigos. Yo manejo tal tramo, tú manejas tal tramo. Y lo mismo es en un negocio. No sé si con eso quedó clara la pregunta contestada. Acho que sim, acho que ficou claro para mim. Queria entender mais uma coisa ainda sobre essa questão desse desenvolvimento pessoal. Isso interfere diretamente na liderança, na forma com que você lida com os seus funcionários, com os seus superiores, sei lá, com as pessoas que trabalham com você? Ok, por supuesto. Para ser un gran líder, los grandes líderes crecen al entenderse mejor y al conocerse mejor a sí mismos y al invitar a su gente, a su equipo, a que también se conozcan a sí mismos y a que entre todos se conozcan y sepan en dónde agregan valor y cómo se pueden complementar. Hace muchos años yo contrataba a gente que era parecida a mí y hoy contrato a gente que es diferente a mí para tener un equipo diverso, un equipo con el que me pueda complementar, porque conozco mis fortalezas, pero también conozco mis limitaciones. Yo soy alguien muy estratégico, pero no tan bueno en la parte de la ejecución. Y contrataba mucha gente estratégica, entonces éramos un grupo de lunáticos tratando de resolver el mundo. Hoy tengo gente estratégica, pero también tengo gente que sabe ejecutar. Empezando por mi casa. Si yo tomo el estudio del Strength Finder, a mí me dice que es estratégico, pero a mi mujer le dice que es achiever y juntos creamos un buen equilibrio. Entendi, maravilhoso. Mais uma pergunta. Nós estamos vivendo um momento muito único na história da humanidade, né? E como você vê a liderança que vai surgir pós-pandemia, depois desse momento todo, com a revolução tecnológica que a gente já vinha vivendo, e isso está se acentuando,
mas nesse momento, pós-pandemia, qual é a liderança que você enxerga que está chegando? Bueno, los líderes de hoy tenemos la imperiosa necesidad de liderar a equipos remotos, a equipos que no conocemos. En la pandemia, mucha gente ha contratado a gente que nada más conoce en una cámara. Yo tengo hoy grandes amigos como es Mateus y como es Marcos, y los veo en cámara, los veo en Zoom como si fueran grandes amigos. Y yo creo que un líder en un negocio va a tener que tener ese skill de dirigir equipos híbridos, no importa dónde estén en el mundo, si están presentes o no. Y por eso estoy convencido que van a tener que tener una estrategia clara que todo mundo siga, pero también van a tener que saber implementar métricas para asegurarse que todo mundo, no importa dónde esté en el mundo, esté haciendo lo que tengan que hacer. Nicolas, gente, aplausos para o Nicolas Ralph. Nicolas, queria que você deixasse aqui suas últimas palavras. Gratidão a você e até uma próxima. Você fica aí, pode falar as suas últimas palavras. Bueno, pues es un placer para mí estar con ustedes. Espero estar pronto en Brasil. Espero estar pronto en todos estos lugares que me han gustado de Brasil y conocerlos en persona. Por lo pronto, con mi familia, comeremos un rodizio en México. Eso fue lo que escogí. Mañana en México es Día del Padre y eso fue lo que escogí para festejar el Día del Padre, ir a un rodizio al Fuego de Chao en México. Fuego de Chao es uno de mis restaurantes favoritos y he estado yo creo que como en 22 Fuegos de Chao en Brasil, en México y en Estados Unidos. Entonces, pues les mando un fuerte abrazo desde México, deseándoles que tengan una muy buena conferencia y deseándoles que tengan la capacidad de crecer antes de que su negocio les quede grande, transformándose en líderes basados en la estrategia. Muito obrigado nuevamente. Obrigado. Aplausos, gente, para o Nicolas Ralph. Obrigado. Até a próxima. Hasta la próxima.